Daniel, ahora vamos a estar con el ex procurador César Azabache, con quien vamos a conversar también sobre estos temas, sobre la Junta Nacional de Justicia especialmente. Ahí lo tenemos. Buenas noches, doctor Azabache, ¿cómo está? Bienvenido, doctor Azabache, Epicentro TV. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A las órdenes. ¿Cómo está? Nos hemos quedado definitivamente por este marco que nos ha dado, estas referencias que nos ha dado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, preocupados, ¿no? Porque tiene que recurrir para sentirse seguro simplemente y para que siga cumpliendo, siga desempeñándose como presidente, para que siga haciendo su trabajo como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, tiene que recurrir a la Corte Interamericana, porque si no, no encuentra mayor respuesta en el Estado peruano. ¿Cuáles son los límites aquí, doctor? ¿Hasta dónde estamos llegando? Bueno, los límites creo que los hemos transgredido todos, ¿no? Tengo que comenzar expresando mi absoluta solidaridad y el enorme dolor que me produce ver a un magistrado como Jorge Salas en esta situación. Yo conozco la trayectoria de Jorge desde que fue abogado de SEAS, de una oficina de la Iglesia Católica, para que quede claro, ¿no? De la Iglesia Católica del Perú. Ahí es donde Jorge comenzó su trayectoria como abogado de derechos humanos, de magistrado hace muchísimo tiempo. Creo que es uno de los jueces de la Corte Suprema que mayor predicamento tiene, y lo que le están haciendo no tiene nombre. Estamos, sin duda, ante una escalada difícil de calificar en punto a esta expansión, a esta unilateralización del modo de controlar los poderes públicos, pero hay que notar que el caso de Jorge es el más duro, ¿no? Es uno en el que el acoso ha llegado a niveles físicos que comprometen a su familia. Hay otros casos semejantes a nivel de personas en el aparato del Estado, pero él es una autoridad a la que se le ha puesto o se le está exponiendo a un nivel de violencia que creo es desconsolador. Y es algo que tiene que ser visto, y no dudo, está siendo visto internacionalmente, ¿no? Que además parece una ofensiva en bloque, ¿no? No solamente en el Congreso, con estos proyectos para que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones entre a la lista de las altas autoridades que puedan ser digamos, procesadas o acusadas por el Congreso. No solamente están las denuncias constitucionales, además hay este bloque de acoso, de hostigamiento y de ahora de amenaza. Entonces, para una cosa en bloque, ¿no? Y la aquiescencia frente al acoso. A ver, creo que en el periodo Castillo la Fiscalía mostró que es posible armar equipos especiales de investigación con una expertise muy alta y con enorme capacidad para descubrir cosas, ¿verdad? De una u otra manera, en los años 90, la policía antiterrorista logró cosas semejantes en el mejor tiempo del grupo que capturó a Guzmán Reynoso. De varias maneras, hallazgos de la policía, como los que permitieron construir el caso Orellana, muestran que en este país hay capacidad investigativa. Yo sigo preguntándome qué cosa justifica que el Ministerio Público no tenga un equipo especial de investigación para contener a la resistencia y todos sus satélites. Hay que decirlo con todas sus letras. Una cosa es la protesta, a la que todos los sectores políticos tienen derecho, y otra completamente distinta es el acoso personal y la amenaza familiar. Se conoce mucho de libertad de expresión. ¿Esto encaja? Es que no, pues, a ver, esto no se trata de expresión, eso se trata de acoso. La libertad de expresión no protege toda palabra que se diga, ¿no? Lo que pasa es que el doctor Sala nos ha contado que el Ministerio Público rechaza esta denuncia. No, eso no tiene ningún sentido. Es espantoso lo que ha contado, el número de denuncias que tiene, el número de desestimaciones que tiene, justifican el pedido de protección internacional que está haciendo. Hay una relatoría en Naciones Unidas para la independencia de la magistratura, la independencia judicial y de los fiscales, que alcanza a jueces constitucionales y autoridades electorales, como es el doctor Salas Arenas. Estoy seguro que la Comisión Interamericana va a insistir en pedir explicaciones al Estado sobre lo que está pasando, pero el testimonio de Jorge Salas Arenas muestra hasta qué extremo se puede llegar en esto, que además es una ola compleja, ¿no? En este momento lo que está pasando delante de nosotros es esto que quiero llamar unilateralización.
Se están rompiendo todos los contrapesos. Las dos entidades que están, uso comillas, fuera del control del capricho de la mayoría en el Congreso son precisamente el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. El ataque contra la Junta Nacional de Justicia tiene otro cariz. Hay una investigación penal abierta contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia y está abierta, temo y lamento mucho decirlo, por una fiscal de la Nación que está siendo investigada por ellos. O sea, ese nivel de intento de unilateralizar al Estado no tiene precedentes en nuestro medio, está basado en el capricho. Si hemos visto gérmenes de esto, ¿verdad? Digamos, de varias maneras el lenguaje con el que se hace esto es el mismo con el que allá por el año 2016 se destituyó al ministro Saavedra de Educación, ¿no? Recuerden que cuando se destituyó a Jaime Saavedra, el único ministro de la historia de nuestra república que ha pasado directamente de un gobierno de un signo a un gobierno de otro signo, liderando el mismo sector, cuando se le destituyó, trascendió un mensaje de la organización política que orquestó esa barbaridad en la que el saludo era, ahora saben quiénes somos, ¿no? Bien, en ese ciclo en el que esa organización controlaba la mayoría del Congreso, no se llegó a este nivel porque hubo una fractura, el Ejecutivo y el Congreso se rompieron. Y de esa fractura pasaron muchas cosas que ahora estamos lamentando, ¿no? En este momento no hay fractura. El Congreso controla al gobierno, el Congreso designó al Tribunal Constitucional, que ha sido, por decirlo menos, aquiescente con cosas como el desmontaje de la reforma educativa. El Congreso ha cambiado el sentido de la dirección de la Defensoría del Pueblo y bueno, y ahora están intentando someter al Jurado Nacional de Elecciones, proyectando una regla que no tiene sentido para el jurado, que es las infracciones a la Constitución, es decir, la posibilidad de hacer juicios políticos por lo que quieran, por capricho, por lo que le provoque. Y hay una investigación penal sobre los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Toda esta concentración de energías en hacer unilateral los poderes públicos no tiene antecedentes en los periodos democráticos o medianamente democráticos, y ni siquiera, esto lo dijo Antonio Zapata hace muy poco en la República, y ni siquiera se parece a los periodos más duros del autoritarismo competitivo de Alberto Fujimori, ¿no? Revisando la escena, Antonio Zapata decía que hay una diferencia entre esto y el ciclo de los 90. En los 90 había un líder, que era Alberto Fujimori, que tenía plena conciencia que tenía que ganar las elecciones que siguen. En este momento, quienes están manejando esta coalición no están pensando en el futuro, porque no tienen futuro. No han logrado remover siquiera la cláusula que les prohíbe volver a postularse. De modo que hay una especie de ansiedad de copamiento en el corto plazo que lo está destrozando todo, ¿no? Lo más dramático es que, hay que recordar esto siempre, la política también se forma por energía, y esto que están haciendo no es sostenible. Está en una expansión de influencia, control, poder, capricho, que, digamos, tendrá que terminar en algún momento porque no es sostenible en sí misma. Esto va a agrietarse, va a mostrar fisuras, va a terminar en un desorden del que luego va a costar recuperarnos. Esto creo que es lo más dramático de la escena que estamos viviendo. No solo cómo vamos a salir de ella, sino cómo vamos a juntar los trastes de lo que se está rompiendo. Pues se están rompiendo muchísimas cosas. Castillo nos dejó un ejecutivo casi inhabilitado, penetrado por inutilidades, y ahora esta coalición en el gobierno nos está dejando un sistema resquebrajado en su capacidad de autocontrolarse, ¿no? Uh-huh. Doctor, el Congreso de la República, digamos, la congresista Patricia Chirinos específicamente ha presentado una denuncia constitucional contra 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia, y la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación preliminar contra esos 3 miembros de la Junta por otra denuncia presentada por un ciudadano X, ¿no? Digamos, ¿qué efecto puede tener esta denuncia que ha abierto, esta investigación que ha abierto la Fiscal de la Nación sobre justamente la relación entre la propia Fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia? A ver, ¿cuál es la historia? La historia es el pronunciamiento que la Junta Nacional de Justicia llegó a emitir respecto a otra barbaridad, que fue la destitución de Zoraida Ábalos, ¿no? Uh-huh. En el procedimiento por destitución, en realidad la Junta Nacional de Justicia se limitó a recordarle al sistema institucional cuáles son las reglas de juego. Zoraida Ábalos fue destituida por un capricho. Fue destituida acusándola por no haber hecho en enero del 22 algo que es posible solo desde mayo del 22 y diciembre del 22
cuando la Corte Suprema aprobó la doctrina de Pablo Sánchez sobre la posibilidad de investigar presidentes en ejercicio. Es como que a ustedes los acuse yo por no haber procedido conforme a un libro que no existía cuando actuaron, ¿no? Bien, la Junta Nacional de Justicia protestó por lo que significaba ese atropello. Zoraida Ábalos pidió en ese momento que la Junta de Fiscales Supremos haga un recuerdo a la sociedad sobre lo que representa la objetividad y la autonomía del Ministerio Público. La Junta de Fiscales Supremos no lo hizo, creo que debió hacerlo. El Poder Judicial hace poco se reunió alrededor del caso de Zoraida Ábalos, declaró que no declararía, porque viene una decisión judicial relativamente pronto sobre ese caso, pero se reunieron y lo discutieron. La Junta Nacional de Justicia le recordó al país cuáles son las reglas de juego y con toda competencia, porque son ellos los encargados de destituir magistrados cuando corresponde. Ese evento es totalmente conforme a la Constitución, de modo que pretender procesarlos por eso es algo tan grave, tan serio y tan intolerable como lo que hizo con la señora Ábalos. Esa denuncia en el Congreso y esa investigación preliminar en la Fiscalía pues tienen el mismo sentido, son otro par de actos de copamiento, de unilateralización o de supresión de los balances que debería conservar el sistema institucional. Yo lamento muchísimo que la Fiscalía de la Nación haya decidido no solo quedarse callada ante el atropello que ha significado el caso Ábalos, sino además alinearse en una estratagema por intentar suprimir también la independencia de la Junta Nacional de Justicia. Lo lamento muchísimo. Ahora, doctor, justo ahora estábamos hablando, David y yo, y en realidad, no sé, a ver, le comento esta idea porque no sé si la comparte. ¿Puede considerarse la denuncia de la fiscal de la Nación o la apertura de investigación de la fiscal de la Nación contra 3 miembros de la Junta una estrategia cuyo objetivo perseguiría neutralizar a 3 miembros plenos de la Junta que estaba investigando a la fiscal de la Nación? Sí, claro. ¿Qué va a pasar perdón, doctor, qué va a pasar con la investigación o con las investigaciones, con las 3 investigaciones que hay en la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal de la Nación? A ver, varias cosas, ¿no? Creo que están pasando o que el evento tiene varios significados. El primero tiene que ver con proteger la destitución de Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos ha anunciado que va a acudir también, como Salas Arenas, a los organismos internacionales para pedir protección. Y Zoraida Ábalos tiene, creo, todos los elementos necesarios como para poder ganarle un caso al Estado peruano por haberla destituido como la han destituido. En el trayecto, creo que el primer efecto de este caso contra la Junta consiste en pretender hacer un reforzamiento del caso Ábalos, ¿no? Voy a usar comillas, lo que significa que lo que voy a decir es una barbaridad. Es como si el Congreso quisiera decir, también hemos destituido a Ábalos que vamos a procesar a la Junta por respaldarla. Más o menos esa es la narrativa. Claro, y la fiscal de la Nación les está haciendo el juego. Les está haciendo el juego en un camino en el que una de las vías para su propia destitución, si no termina de darnos explicaciones claras sobre todos los problemas que se están acumulando en el Ministerio Público, está en el Congreso. Entonces, creo que el primer factor en esta ecuación es el Congreso. La solidez del caso, el falso caso contra Zoraida Ábalos, la confirmación de una cierta correlación en que, por desgracia, la Fiscalía de la Nación está entrando respecto a ese Congreso y, claro, colateralmente, intentar mandar un mensaje atemorizante a quienes están investigando en la Junta Nacional de Justicia a la propia Fiscal de la Nación. La ecuación tiene dos partes. ¿Está pasando el juego de manera, o sea, como actor secundario, por desconocimiento, por ingenuidad, o en realidad es parte de una coordinación porque con esto aprovecharía para petardear la investigación en su contra en la Junta de Fiscales Supremos? Pues sí, ambas cosas en la a la Junta vez. Nacional de Justicia, perdón. Claro, ambas cosas a la vez. Esto es confirmar al Congreso y posicionar el caso de la Fiscal de la Nación en la Junta. Yo creo que en este momento, al modo en que están pasando las cosas, ya ni siquiera es necesario tener la evidencia de que hay una coordinación telefónica o una reunión de un asesor con un congresista. Es como si todos y todas estuvieran sabiendo ya cuál es el sentido de la danza y la bailaran automáticamente, ¿no? Pero las señales de convergencia son claras, es decir, están atacando a los dos organismos que quedan, que están fuera de esta enorme coalición,
y que están dando señales de querer resistirse a su alcance. Después de esto, si la Corte Suprema, como creo, termina anulando el caso de Zoraida Ábalos, pues entonces que no nos sorprenda que vayan también por la Corte Suprema, ¿no? Claro, digamos que asumamos que la investigación que ha abierto la fiscal de la Nación contra 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia tenga éxito. ¿Qué va a pasar con esos miembros plenos de la Junta Nacional de Justicia? Y por ende, ¿qué va a pasar con las investigaciones contra la fiscal? Bueno, si esto sigue ese camino, espero que no ocurra, pues lo van a destituir. Espero que eso no ocurra. Pero si no se alinean a la coalición que está gobernándonos ahora, lo van a destituir. Como quieren destituir a Salas Arenas, ¿no? Como quieren que renuncie Salas Arenas. De verdad, esto es espantoso y lamento muchísimo decirlo, me parece horrible lo que está ocurriendo, pero en este momento las autoridades que no se alineen con el sentido de esta coalición encubridora, negacionista, caprichosa, pues son aplastados, son forzados a renunciar o son destituidos. Ahora lo acaban de destituir por capricho, como repito, con una metodología semejante a la que usaron con Jaime Saavedra en el 16. De modo que esto sigue, esto tiene para un buen rato. Insisto, sin embargo, sigo creyendo que este plan de aplanadoras hecho al modelo de un vándalo en un saqueo, pues no se puede sostener por demasiado tiempo. Creo que quienes promueven esta suerte de acción orquestada, de avasallamiento violento, grosero, tosco, caprichoso, no notan que este tipo de acciones no tienen capacidad para sostenerse a mediano plazo y terminan derruyéndose. No me preocupa lo que pase con los que están perpetrando las condiciones en las que se desarrolla este proceso. Me preocupa qué va a pasar con el país y con las instituciones que están destruyendo en el camino. De hecho, esto ocurre siempre cuando una coalición de estas que no tienen fundamento toma el control de la escena, pues avasalla con todo. Y cuando se siente en el control, pues empiezan a aparecer las fisuras. He visto a un congresista de la mayoría en el Congreso, de esta nueva mayoría extraña, pues discutiendo con un alcalde conservador por el modo en que está cerrando negocios en barrios de un distrito de la capital. Hay un defensor del pueblo que es de Perú Libre. Acabo de escuchar a un dirigente de uno de estos grupos satélites violentos llamar a golpear a los comunistas, de modo que supongo que le van a pegar también, porque resulta que es de Perú Libre, ¿no? Todos estos movimientos anticomunistas están ahora realineándose y que salen por las calles a tirar basura o cosas peor que la basura en casas o en oficinas privadas, pues, ¿qué van a hacer con una coalición que respalda a Perú Libre? Porque la coalición del Congreso que dicen que lo soporta se apoya en Perú Libre. Entonces las fisuras van a aparecer, y van a aparecer porque, como repito, estas explosiones de odio, que es lo que estamos viendo, pues no tienen fundamento y por tanto no tienen durabilidad. Estas explosiones se agrietan. Las grietas van a aparecer en cualquier momento, porque como son coaliciones de interés, pues los intereses son privados y van a colisionar. Ahora han estado durante este tiempo, todavía lo están ahora, todos cogidos de la mano y de acuerdo, porque han tenido un objetivo claro: aplastar o sacar de la escena los institucionalismos. Cuando se terminen de convencer o de sentir que están solos en la escena, pues van a empezar a pelear entre ellos con la misma violencia con la que ahora pelean contra los institucionalistas. Repito, el problema no es solo el nivel de violencia que están desatando y que están imponiendo. El problema es el modo en que van a dejar al país una vez que no puedan seguirse sosteniendo y simplemente caigan, como caen todas las cosas que no tienen sustento, ¿no? Bueno, un escenario bastante sombrío en el que no vemos tampoco a las fuerzas democráticas hacer sentir su voz, como en otras ocasiones que hemos estado en situaciones similares, ¿no? Sí, eso es algo que estamos discutiendo todos y todas mucho, ¿no? Digamos, tuvimos un ciclo muy fuerte desde la marcha de los Pulpines hasta las marchas sobre el indulto de Fujimori o sobre el intento de destitución de Vela y de Pérez en la fiscalía, pasando por la marcha contra los cuellos blancos, en los que de alguna manera hubo una ola de protestas convergentes, ¿no? Todas estas espontáneas, todas estas multietarias, multisectoriales, además, protestas duplicadas en la capital, en las principales ciudades, las grandes ciudades del país, en ciudades menores también. Quizás la última expresión de estas
fue la de noviembre 20, en efecto, aunque esta estuvo más concentrada en Lima que en el resto del país. Bueno, ahora las movilizaciones tienen un color distinto, una inspiración distinta, no necesariamente opuesta, ¿verdad? Yo no veo en las marchas o en las movilizaciones de diciembre y enero un color comunista ni nada parecido. Creo que lo que sí ocurrió en diciembre y enero es que el foco de despliegue comenzó fuera de Lima, a diferencia de otros procesos. Confieso que el nombre Toma de Lima no me gusta, me parece que tiene demasiados significados cargados. Creo que la lista de consignas es difícilmente sintetizable, todavía es un movimiento extraño, pero en cualquier caso, no sé si esto va a representar, espero que sí, una reacción frente a lo que significa este momento como clausura de espacios de representación y unilateralización de la política. Creo, sin embargo, que también es importante ver que tenemos un cambio generacional encima. Quienes estuvieron en la marcha de los 4 suyos están por los 40 años y medio. Quienes estuvimos vinculados a la transición andamos llegando a los 60 o ya traspasamos los 60. No somos ya la mayoría del electorado y hay procesos que están pasando en paralelo que no estamos viendo. Digo con esto entonces que es como si estuviéramos esperando que las explosiones o reacciones sociales respondan o se organicen con el código de referencia con el que nosotros vivimos. Con aquellos tiempos, como aquellos tiempos. Correcto, claro. Correcto. Estamos esperando la nueva marcha de los 4 suyos. Pero hace solo una semana, pocos días, ha habido un despliegue en Lima sin precedentes con ocasión a la marcha del Día del Orgullo. Digamos, el Paseo de los Héroes estuvo repleto y no estamos preguntándonos, a mí me ha llamado mucho, eso me ha llamado mucho la atención, no estamos preguntándonos qué significa en el medio de esto que creemos que es de movilización ciudadana, que todas estas personas, hombres y mujeres, de todas las opciones, se hayan unido para conmemorar el Día del Orgullo. Bueno, ese es el tipo de reacciones que no estamos leyendo. También creo, entonces, que debemos empezar a cambiarnos los lentes, porque estamos mirando con anteojos que se construyen desde nuestra autorreferencia, desde nuestra experiencia, desde nuestras aspiraciones. Y la sociedad hacia la que vamos no es necesariamente igual a la sociedad de la que venimos. Ahí nos equivocamos, creo, quienes estamos mirando la escena, y se equivocan felizmente y con mucha mayor fuerza quienes creen que pueden sostener esta explosión de arbitrariedad, capricho, violencia y odio por mucho tiempo, porque no van a poder hacerlo. Entonces, claro, hay que buscar formas de contención porque hay cosas urgentes como proteger personas, hombres y mujeres. Rosa María Palacios y sus hijos acosados en su domicilio privado, Jorge Salas Arenas recibiendo fotografías de balas y la lista sigue, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que eso es como poner en explosión el momento ciudadano. O sea, miremos en la capital cuántas familias están ahora mismo sufriendo en carne propia extorsiones en barrios. O sea, no es solo un Estado que no protege a sus autoridades, es un Estado que no protege, que no está en ninguna parte, ¿no? Sí, pues el Estado no está haciendo su trabajo y lamentablemente esto todavía no hay un fin en lo inmediato. Todos ustedes lo dicen, hay una escalada, lo cual significa que todavía estamos en ascenso, no hemos llegado y todavía no vamos a llegar al final de esa escalada, pero por lo pronto, lo inmediato es que las instituciones del Estado tomen acción sobre lo urgente, por ejemplo, cosas como las que ha denunciado el doctor Jorge Salas Arenas. Sí, lo inmediato es protegernos. De eso se trata, de proteger a las personas que están expuestas. Y sí, la gran ansiedad que producen las transiciones, y entonces una transición, es que no sabemos a dónde exactamente estamos yendo. Estimado doctor Azabache, queremos agradecerle. Lamentablemente no escuchamos cosas gratas, pero sí, escuchamos cosas gratas respecto de lo que le toca al país, ¿no? Pero sí esclarecedoras y lúcidas sobre lo que toca hacer, lo que corresponde hacer. Y por eso es que vamos a seguir en contacto, vamos a seguir conversando. Muchas gracias, un abrazo para ambos.